Así inicia Es Noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Como siempre, se los presentamos primero en titulares. Aquí están, es noticia Bolivia. Cierran oficialmente las campañas por la presidencia. En un acto multitudinario, Luis Arce del MAS promete levantar el país. Carlos Mesa, su principal contendor, se enfoca en el expresidente Evo y dice Morales never in the life. Hay múltiples reacciones al respecto. Así, a 4 días de las elecciones, aumenta la tensión por un posible escenario desestabilizador propiciado por el gobierno de facto. En noticia Paraguay, en titulares, las movilizaciones campesinas e indígenas se extienden a 10 de los 17 departamentos del país. En Asunción son acompañadas por estudiantes y trabajadores. A los problemas de ahora por la pandemia, la crisis social y económica, se suma uno estructural, el de la tierra. Analizamos el panorama. Y en noticia España, así salimos de las fronteras de América Latina. El Supremo confirma la condena al Partido Popular por la trama Gürtel. Según su fallo, abrimos comillas para decirlo exacto, hubo un auténtico y eficaz sistema de corrupción a través de la contratación pública, cerramos comillas. Por esto, uno de los más de 30 casos irregulares que involucran a los populares, Mariano Rajoy salió del gobierno y entró Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero de España. Hechos que analizamos en Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia, Bolivia finaliza la campaña electoral de cara a los comicios presidenciales y generales de este domingo. Los bolivianos irán a las urnas en medio de la crisis económica más profunda en casi 40 años que deja el gobierno de facto. El MAS repitió un acto multitudinario de cierre de campaña, esta vez en la ciudad del Alto. El objetivo del aspirante a la presidencia Luis Arce es recuperar la democracia y la economía del país. Cuando entramos al gobierno el año 2006 con el hermano Evo, encontramos también un país quebrado, un país que no tenía futuro. Hoy, que tenemos el mismo desafío, porque nos van a entregar un país quebrado, un país sin recursos, vamos a trabajar y vamos nuevamente a sacar al país adelante. Su acompañante de fórmula, David Choquehuanca, señaló que el retorno del MAS significa el fin del racismo. Por su parte, el candidato de derecha, Carlos Mesa, por Comunidad Ciudadana, cerró campaña en Santa Cruz. Que nadie se equivoque, porque somos los únicos que podemos derrotar definitivamente a Morales y Arce, porque Arce no es otra cosa que Morales, y Morales never in the life. El candidato Luis Fernando Camacho, por la Alianza Creemos, se limitó a una caravana en la misma ciudad y un video en redes sociales. Bolivianos y bolivianas, el domingo tenemos un gran desafío. Vamos a dejar atrás a la vieja política, vamos a terminar lo que empezamos con los 21 días y recuperar totalmente la democracia. Si en algo coincidieron todos los candidatos en sus discursos, fue en el estado crítico de la economía boliviana y la pandemia tuvo gran impacto en los indicadores. Según cifras de la Cámara Nacional de Industrias, el Producto Interno Bruto para junio de este año tuvo un descenso de 10.2 puntos porcentuales con relación al 2.2% registrado a finales de 2019, la mayor contracción en los últimos 70 años. Sobre el desempleo, a julio, este llegó a 11,8%, cifra que está muy por encima del 4,8% registrado a finales de 2019. Respecto a los indicadores de pobreza extrema, la CEPAL prevé que alcance al 16,8% de la población a fin de este año.
Mientras, según datos del Instituto Nacional de Estadística, el año pasado este indicador se situó en 12,9%. El próximo gobierno tendrá que enfrentarse además con la deuda externa pública más alta de la historia, al representar el 27,1% de su PIB. Las cifras son resultado de las políticas antipopulares y entreguistas del gobierno golpista, que en apenas 11 meses destruyó las proyecciones del propio Fondo Monetario Internacional, que le auguraba a Bolivia la mayor tasa de crecimiento económico de Sudamérica. Y justo en este tenso ambiente, a 4 días solamente de las elecciones generales y presidenciales, nuestro corresponsal en La Paz, Freddy Morales, entrevistó a Luis Arce, el candidato por el MAS y PSP, docente universitario, exministro de Economía. Vamos con la entrevista. Gracias. Saludos desde la ciudad de La Paz. Nos acompaña el candidato del Movimiento al Socialismo, el señor Luis Arce Catacora. Es el candidato con mayores posibilidades para lograr la presidencia de Bolivia en las elecciones de este domingo 18 de octubre. Luis, bienvenido a Telesur. Freddy, muy buenas. Un saludo a los compañeros de Telesur. El Movimiento al Socialismo en las últimas horas advirtió sobre algunas irregularidades que podrían presentarse en el sistema de cómputo fundamentalmente. ¿Cuáles son estas irregularidades? ¿De qué magnitud son? Son varias y que nos llaman la atención, ¿no? Desde temas teórico-jurídicos hasta temas técnico-informático. Por ejemplo, entre los principales podemos señalar que este Tribunal Supremo Electoral está pretendiendo publicar únicamente datos a nivel de recintos electorales, cuando en el pasado, desde que yo tengo uso de razón, en las elecciones siempre se publicaba por números de mesa. Entonces, nosotros tenemos un control electoral, un sistema que hemos producido para hacer el seguimiento por mesa electoral. Y ellos están queriendo publicar para el público únicamente a nivel de recinto electoral. Un recinto puede tener 15, 20 meses, eso varía. Y por lo tanto nos extraña este retroceso en la transparencia de la información que tiene que tener el público, la gente, el pueblo. También hasta ahora no nos han hecho conocer quiénes van a hacer la auditoría informática a los sistemas. Supuestamente han contratado 2 empresas, lo ha dicho así el presidente del Tribunal Supremo Electoral, pero no sabemos cuáles son. Hasta ahora el pueblo boliviano no conoce ese tipo de cosas y creo que eso demuestra una clara y una evidente falta de transparencia para todos los partidos políticos y peor todavía para el pueblo boliviano en estas elecciones a 4 días de las elecciones. ¿Cómo se supera esta situación? Nosotros estamos pidiendo reuniones con todos los observadores que han venido, que les vamos a hacer conocer todo esto para que vean y que ellos sean los que nos garanticen la transparencia de todo este proceso. Venimos pidiendo esto desde marzo de este año con cartas al Tribunal Supremo Electoral para que convoque veedores, no solamente para el día de las elecciones. Nosotros queremos que acompañen todo el proceso, ya es tarde, ya han llegado muy al filo, ¿no?, de las elecciones, pero luego queremos que luego del día de las elecciones continúen aquí en Bolivia para que puedan ver todo lo que puede ocurrir después, porque el conteo nos preocupa, las actas y de los recintos que están más alejados de las provincias tardan en llegar a los departamentos para su correspondiente conteo. Y ahí el temor que tenemos es que, como ocurrió el año pasado, salga el señor Carlos Mesa y declare antes de que se tenga el cómputo oficial que hay segunda vuelta, cuando nosotros sabemos que vamos a ganar en primera vuelta. Entonces, ese tipo de cosas nos preocupa, acciones que puedan tomar de manera política basados en las acciones que está tomando el Tribunal Supremo Electoral. Cuando el gobierno de facto se refiere al Movimiento al Socialismo, habla de salvajes y violentos. Y está en estos días intentando posicionar la idea en el pueblo boliviano de que estos salvajes y violentos no acatarán el resultado si no les favorece. Bueno, en realidad quien debe acatar los resultados son los perdedores, ¿no es cierto? Son los que no han ganado las elecciones. El Movimiento al Socialismo va a ganar las elecciones, eso está claro para nosotros. Esa pregunta hay que trasladarla en realidad a quienes van a perder. Pero evidentemente el gobierno, que es parte de esta coalición, porque ahí tenemos en todos los partidos políticos que estaban en la pugna electoral contra nosotros, toditos han participado en el golpe. El señor Mesa estuvo presente en el golpe, el señor Camacho también,
también, el señor Tuto Quiroga, todo el equipo de la Áñez, todos estaban en el proceso del golpe de Estado. Son lo mismo, ellos son exactamente lo mismo. Y lo que pretenden hacer ellos es hacernos ver a nosotros como violentos. Nosotros hemos llamado a la tranquilidad, a nuestra militancia, a que no nos dejemos provocar por las acciones que puedan cometer, acciones pagadas por el gobierno y todos los partidos de derecha. Asimismo, nosotros debe quedar claro a la opinión pública internacional que le hemos apostado a la salida democrática. Nosotros lo que hemos empujado y queríamos de una vez las elecciones, porque ellos eran los que iban postergando con justificación del coronavirus trasladar la fecha de elecciones. Nosotros queríamos las elecciones ya nomás porque no podemos estar sin democracia. Mucha gente se movilizó con el engaño de la democracia el año pasado y hoy estamos 11 meses sin democracia y peor, con una economía destruida. Entonces, a nosotros nos queda claro que esas consignas son simplemente para velar por los intereses de unos cuantos y no del pueblo boliviano. Así que nosotros le hemos apostado a la democracia para que de una vez, con voto popular, de manera democrática y legítima, tengamos un gobierno que resuelva todos estos problemas. Con golpe de Estado se lo sacó al movimiento al socialismo del gobierno. ¿Usted cree que quienes trabajaron durante mucho tiempo para que eso ocurra, para sacar por la fuerza al movimiento al socialismo, ahora acepten que vuelva 10, 11 meses después? Bueno, es muy difícil, por eso nosotros hemos visto con mucha preocupación cómo el Tribunal Supremo Electoral le ha hecho el juego al gobierno de ir postergando elecciones y poner piedras en el camino para que no se lleven a cabo las elecciones, para que de una vez el pueblo boliviano defina el rumbo político del país. Así que nosotros estamos esperanzados de que el pueblo boliviano tome esto en cuenta. Nosotros conocemos la sabiduría del pueblo boliviano para que definamos de una vez por todas en estas elecciones el destino del país. ¿Usted considera que el gobierno del señor Trump de los Estados Unidos es una amenaza para su triunfo electoral y su eventual gobierno? Bueno, hay intereses internacionales claros sobre, y lo vimos en el golpe de Estado de noviembre pasado, hay intereses económicos y políticos, nacionales y extranjeros. Entonces, a nosotros nos queda claro que las transnacionales están mirando nuestros recursos naturales, el litio, están mirando nuestro gas. No en vano se ha firmado un acuerdo lesivo de un contrato de venta de gas al Brasil con precios totalmente inconvenientes para nosotros y con un precio de transporte que antes nosotros no lo pagábamos, lo pagaba el Brasil, y ahora se ha firmado uno que es dañino, lesivo a los intereses económicos del país. Hay intereses extranjeros, sin duda, pero también hay intereses económicos y políticos domésticos, nacionales. ¿Y usted considera que la Organización de Estados Americanos es una amenaza para su triunfo o para su eventual gobierno? Bueno, es una ofensa lo que ha hecho la OEA al mandar a la misma misión que estuvo el año pasado a venir de observadores a nuestras elecciones. Es la misma gente que equivocó el camino, que sacó un informe absolutamente infundado sobre un supuesto fraude y que ahora están viniendo de veedores, de observadores a Bolivia. Es un insulto lo que está haciendo la OEA con nosotros, con los bolivianos, y no confiamos, por supuesto, en su presencia aquí en Bolivia. En el golpe de Estado se habló de que participó, bueno, ya se confirmó que participó en una reunión para designar presidenta a la señora Yanine Áñez, el embajador del Brasil. ¿Fue el único país que participó activamente en el golpe de Estado? Bueno, de la reunión, de lo que se ha revelado, porque esta es una revelación que hizo el señor Waldo Albarracín en una entrevista que le hicieron, y hay un artículo de una periodista aquí en Bolivia también que sacó al respecto, donde claramente mencionan que en esa reunión donde se decide designar la de presidenta Yanine Áñez, estaba metido ahí el embajador de Brasil en nuestro país. Por lo tanto, el señor Bolsonaro nos debe una explicación al respecto. ¿Y con esos vecinos cómo se pinta? No, nosotros vamos a trabajar para Bolivia, vamos a generar una economía que resuelve el problema de la gente, ingresos, empleo. Nosotros vamos a generar nuestros proyectos de inversión, vamos a producir diésel ecológicamente, renovable. En fin, tenemos propuestas. El MAS propone
al país, tenemos alternativas, tenemos un programa de gobierno. El programa de la derecha es simplemente decir no al MAS, pero con no al MAS no se come, no se viste, no hay ingresos para la gente, no se resuelve el tema educativo, no se resuelve el tema de salud, no se resuelven los problemas fundamentales que tenemos en el país con decirle no al MAS. Ese es el programa de la derecha. Nosotros decimos, tenemos un programa económico que nos va a sacar adelante. Ya lo hicimos una vez el año 2006, cuando sacamos el país adelante y lo dejamos en las 6 mejores. Durante 6 años fuimos la mejor posición económica de la región y eso queremos reeditar. Tenemos un programa serio, consistente, coherente y que va a sacar a Bolivia de la crisis. Esa es la propuesta del MAS al pueblo boliviano. Para entender la situación económica del país, don Luis, ¿cuáles son los datos fundamentales en este momento? Y si nos puede citar comparativamente hace un año. Bueno, hay datos realmente preocupantes. El desempleo. Nosotros dejamos con 4% de desempleo, ahora está en 12% el desempleo. Se ha triplicado. El déficit dejamos con 5,8% de déficit, ahora el déficit fiscal va a sobrepasar el 9%. La deuda externa se ha incrementado sustancialmente, estaba en 25% cuando éramos el gobierno, ahora está llegando al 32%. Entonces, realmente, cifras económicas, la recesión económica, nosotros dejamos con un crecimiento del 4%, terminamos con un 2,2% el año pasado por el golpe de Estado y este año ellos ya han ratificado que estamos cerca del menos 8%, ¿no? La recesión, pero nosotros creemos que podemos alcanzar este paso a menos 11%, una crisis mucho más profunda inclusive que en el periodo de la UDP 1982-84 en el país. Realmente estamos atravesando una crisis demasiado profunda y si no se resuelve cuanto antes, porque día que pasa, para nosotros como economistas se lo digo, cuanto más tardemos en dar las medidas correctas, vamos a tardar mucho más en sacar al país de la crisis. ¿Cuál es la propuesta estrella que usted tiene para el pueblo boliviano? Y si no se aplican estas propuestas o estas posibilidades de mejora económica, ¿qué puede ocurrir? Bueno, tenemos varias propuestas. Hay un programa nuevo que estamos planteando, lo que es la producción de diésel ecológico, de diésel renovable. Uno de los grandes problemas que tiene la economía boliviana es la importación, ser dependiente de la importación del diésel. Bolivia produce gas, pero no produce líquidos. Entonces estamos importando diésel, que sirve para el transporte, para la agricultura. El diésel nos representa más o menos 1.200 millones de dólares de importación al año. Y Bolivia genera un problema en las cuentas fiscales por la subvención y en las cuentas externas por la importación del diésel. Entonces nosotros estamos yendo a resolver, no por el ajuste de precios como los neoliberales plantean, nosotros resolvemos el problema del diésel por el lado de la producción. Nosotros vamos a producir reciclando aceites, aceites comestibles de los hogares, en fin, más otros ingredientes que hemos visto en 2 plantas, una en Cochabamba, otra en Santa Cruz. Se va a construir en 3 años 2 plantas, una en Cochabamba con Santa Cruz, como le decía. En 3 años tenemos las plantas y en 5 años Bolivia deja de importar diésel. Ese es el proyecto estrella para resolver las cuentas fiscales y para tener una balanza de pagos mucho más soportable. La derecha, cuando se refiere a la exitosa gestión suya en el Ministerio de Economía de Bolivia y a la gestión del movimiento al socialismo en el gobierno, dicen que fue una época de oro en cuanto a los precios internacionales, que fue muy sencillo, que el país tenía mucho dinero, que otra cosa va a ser de acá en adelante cuando hay crisis. Bueno, siempre lo han dicho eso, pero no es verdad. Ha habido años, evidentemente, con que el precio del petróleo ha estado muy arriba, pero también ha habido muchos años en que el precio ha estado en $26, en $32. Y Bolivia, justo para su mala suerte de los que opinan de esa manera, en los periodos en que el precio del petróleo cayó, Bolivia estuvo durante 6 años consecutivos liderizando el crecimiento en Bolivia sin precios buenos, sin precios favorables, lo que demuestra que es una mentira. Está bien para el discurso, para justificar su incapacidad durante 20 años de haber manejado el país, y lo han demostrado en estos 11 meses con creces también, que no han podido resolver el problema económico. En nuestra gestión tuvimos una estabilidad en la cartera de economía. En este gobierno ya tenemos 3, en menos de 10 meses tenemos 3 ministros de Economía y ninguno está resolviendo la crisis económica boliviana. Por lo tanto, a nosotros nos queda claro que esas cantaletas están bien para
para que los propios de la derecha se regocijen, pero los que hemos estudiado la economía y los que hemos manejado la economía del país sabemos que no ha sido así, que ha sido la nacionalización de los hidrocarburos. Porque ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos nacionalizado y teníamos los precios altos? La plata se iba a ir afuera. Nosotros nacionalizamos y retuvimos la plata aquí. Esa plata evidentemente la invertimos, pero también hemos generado empresas públicas, también hemos generado recursos en el Estado que han sido invertidos y esa inversión ha dado resultado. Eso es lo que nunca van a reconocer. La inversión pública en el país en 2005 era 629 millones de dólares. Llegamos a 6.000 millones de dólares de inversión pública. Entonces ahí está la diferencia. Nosotros invertimos la plata, ellos se la derrotaron y ahora, como se ha demostrado en este gobierno de facto de derecha, que ha ocurrido, se han repartido el Estado como botín de guerra y han robado al pueblo boliviano. Finalmente, don Luis, usted en un momento ha tenido a 7 contra 1, 7 candidatos de la derecha en contra suya. Quedan 5 contra 1. Una vez usted al inicio de la entrevista ha señalado que espera ganar en primera vuelta. Primero, ¿qué le hace pensar de que esto es posible, de que puede usted ganar en primera vuelta? Y la derecha tiene confianza en llegar a la segunda vuelta para poderle ganar en segunda vuelta a usted. ¿Qué opinión también tiene de esa eventualidad de la segunda vuelta? Yo participé con el movimiento al socialismo desde el 2005 y el sentimiento que yo vi en la población en ese año, en diciembre, las elecciones de diciembre del año 2005, yo con Carlos Villegas hicimos el programa económico de cuando estábamos postulando al entonces candidato a la presidencia Evo Morales. Yo he visto la misma inquietud, la misma participación y el mismo deseo y compromiso de la población que estoy viendo ahora. Este año he recorrido los 9 departamentos haciendo la campaña electoral. Y he notado claramente ese mismo sentimiento que yo observaba en el 2005, donde dimos la sorpresa de un 30%, no nos daba más de 30% esas veces de voto y sacamos 54%. Ahora veo exactamente lo mismo. En todo el recorrido, en todos los lugares que hemos hecho campaña, los propios compañeros que están en la campaña decían una cosa que a mí me ha llamado la atención, pero como si fueran enseñados todos. Dice, la gente que está saliendo hoy a las movilizaciones, a la campaña, es el doble de lo que estaba saliendo el año pasado en el mismo mes de octubre. Hoy tenemos una mayor participación, un mayor compromiso y el pueblo boliviano está saliendo a las calles a demostrar realmente lo que quiere. Eso me hace pensar a mí que, como yo lo había visto el 2005, este domingo va a haber una sorpresa muy agradable para el pueblo boliviano, ¿eh? Por una parte. Por otra, no nos extraña que la derecha esté hablando de segunda vuelta, porque eso es lo que va a decir. Yo le decía, lo que va a salir a decir este domingo en la noche la derecha, antes de que se conozca el cómputo oficial, que va a tardar un tiempo, no es una noche, días en que el Tribunal Supremo Electoral den el último resultado final de las elecciones. Esa noche del domingo yo le aseguro que la derecha va a salir diciendo que hay segunda vuelta. ¿Ah? Pero no va a haber. Porque nosotros estamos confiados en el pueblo boliviano. Nosotros confiamos en lo que hemos visto. El mejor sondeo de opinión, la mejor encuesta que uno puede hacer es palpar el país como lo hemos hecho nosotros en las calles, en las plazas, en los parques, en los mercados, donde hemos tenido un contacto directo con las personas y eso es lo que me hace pensar y ser optimista de que vamos a ganar en primera vuelta. Don Luis, gracias por esta gentileza para Telesur. No, el agradecido soy. Muchas gracias. Don Luis Arce es el candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo. Estuvo en exclusiva para Telesur. Muchas gracias. Gracias a nuestro corresponsal, a Freddy Morales, nuestro corresponsal permanente en La Paz, Bolivia, la capital política, por esta conversación bastante direccionada sobre los asuntos económicos del país, sobre la misma coyuntura a solamente 4 días del proceso electoral, algunos asuntos que resultan fundamentales para destacar de estas declaraciones de Luis Arce, el candidato que desde el momento del inicio de la campaña hasta hoy figura como favorito para ganar las elecciones presidenciales en el país. Le apuesta de manera permanente por el retorno a la democracia. Recordemos que avanzamos en un proceso de un golpe continuado, hay un gobierno de facto desde
de noviembre del año pasado. Dice y mantiene la idea que hay intereses extranjeros que son lesivos para el país, también hay intereses nacionales económicos lesivos para el país. Lo que ha hecho la OEA, ha dicho, es una ofensa, un insulto de enviar al mismo jefe de misión que participó el año pasado en ese punto clave, en esa estocada final para el golpe de Estado al presidente Evo Morales. Por último, ha dicho que confía en el pueblo boliviano y que no habrá segunda vuelta, que ganará el movimiento al socialismo en primera vuelta. La decisión última, la encuesta definitiva, la tendrán los bolivianos y bolivianas el próximo domingo, 18 de octubre. Nosotros lo mantendremos a ustedes bien informados durante todo el día y a partir de las 5:30 de la tarde, hora local aquí en Caracas, en Venezuela, tendremos un programa especial Bolivia Decide. Bien, así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver Es Noticia, Paraguay. Las movilizaciones campesinas e indígenas se extienden a 10 de los 17 departamentos del país. En Asunción son acompañadas por estudiantes y trabajadores. A los problemas de ahora, por la pandemia, por la crisis económica, hay uno estructural, el de la tierra. Profundizamos en ello al volver en Es Noticia. Telesur trae a tu pantalla una entrevista especial al Dr. José Moreno Rodríguez, director de investigación del Hospital Juárez de México. La utilidad de una vacuna se decide con base en sus efectos secundarios indeseables en gente sana. Entrevistado por Aiza García. Jueves. Solo por Telesur. Un espacio donde se exponen todas las visiones. Aquí reflexionamos con los actores del panorama político mundial. De lunes a viernes, analiza las influencias en los sucesos latinoamericanos. En Clave Política. Solo por Telesur. En Noticia Paraguay, protestas de campesinos e indígenas en la capital Asunción atraen a otros sectores sociales que así se suman a exigencias reivindicatorias. A más de 48 horas de haber iniciado esas manifestaciones, la situación se agudiza mientras esperan respuesta del gobierno del presidente Mario Abdo Benítez. Las manifestaciones convocadas por la Articulación Campesina Indígena Popular, ACIP, continúan en reclamo de sus reivindicaciones, derecho pleno a las tierras que les han sido arrebatadas y la cancelación de las deudas que el Estado ha contraído con ellos a través de créditos del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra, INDERT. Más de 2.000 paraguayos están apostados en la plaza del Congreso de la capital guaraní. Exigen la condonación para poder producir, ya que los incendios padecidos este año por la fuerte sequía y el déficit económico causado por la pandemia ha golpeado duramente al país, según indicó la Coordinadora Nacional Intersectorial, otra de las organizaciones convocantes de la movilización.
crucial en este país es la actividad orientada a la producción de alimentos, que es la tarea nuestra. Por lo tanto, exigimos al gobierno que invente los recursos para destinar a fortalecer la agricultura familiar campesina e indígena, porque es el pilar de la existencia de este pueblo. Reclamos de otros sectores sociales han comenzado a sumarse. La protesta generalizada incluye al movimiento de pobladores movilizados contra los recortes presupuestarios al Fondo Nacional de Vivienda para los más vulnerables, anunciados por el Congreso para el 2021. Movimientos feministas, de estudiantes y otros se adhieren. Mientras esto ocurre en las calles del Paraguay, el presidente del Congreso Nacional, Óscar Salomón, se reunió con senadores y personeros del gobierno de Mario Abdo Benítez, aunque aún no se han anunciado respuestas a estas demandas populares. Como mujeres, sentimos que esta crisis repercute de manera muy negativa en nosotras y nuestras familias. Ya casi ni nos queda aceite para nuestras ollas. La necesidad nos obligó a salir a las calles, ya que en el campo la sequía nos está impidiendo la cosecha. Como todos saben, nos alimentamos de nuestra producción. Desde la masacre de Curuguatí en 2012, donde fallecieron 11 campesinos, se encarceló a otros 12, incluyendo 2 embarazadas, se expulsó de sus tierras a 70 labriegos, se procesó judicialmente solo el caso de 6 policías muertos y la deriva en el juicio político y veloz golpe de Estado contra el entonces presidente Fernando Lugo. El movimiento campesino indígena paraguayo se ha mantenido en permanente resistencia. Y en las últimas 48 horas, como les decíamos y lo reiteramos, ahora se expresan de esta manera en Asunción, pero vemos que no solamente allí, también hay otros departamentos del país que se suman a esta movilización campesina indígena acompañada por otros sectores. ¿Cuál es entonces el balance de estas horas? Le preguntamos a Osvaldo Sayas desde la capital. Osvaldo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches a toda la audiencia de toda América Latina y el mundo. El balance hasta ahora tiene que ver con un reclamo que contrapone en Paraguay 2 modelos. El modelo empresarial vinculado a las transnacionales y al monocultivo, a la gran producción principalmente de soja, y a la tradicional agricultura familiar campesina, que es un modelo de producción de alimentos que sostiene a las familias en Paraguay. Recordemos que el país sigue teniendo alrededor del 35% de su población en el campo, es decir, es uno de los países con mayor población rural todavía. La dirigencia campesina indicaba que han mantenido reuniones con autoridades del gobierno y también con senadores, con el presidente del Congreso Nacional, con Óscar Salomón, y están buscando un acuerdo que pueda destrabar este conflicto. Decían las organizaciones campesinas e indígenas que ellos se mantendrán en la capital de Paraguay para seguir exigiendo un plan de reactivación, recuperación de tierras, además la realización de sus asentamientos. Recuperación de tierras, es necesario hacer un énfasis en ello porque en Paraguay la reforma agraria debe ser promovida y esto tiene un rango constitucional. Durante la dictadura militar, el Partido Colorado, los vinculados a la dictadura militar, recibieron tierras como si ellos fueran beneficiarios de la reforma agraria. Alrededor de 8 millones de hectáreas fueron repartidas de manera ilegal en este periodo, y es por ello que exigen que estas tierras sean efectivamente recuperadas y entregadas a sus beneficiarios, quienes son las familias campesinas. Se ha anunciado hoy la posibilidad de algún acuerdo en el día de mañana, pero todo dependerá de las negociaciones que se están haciendo entre las autoridades del gobierno y el movimiento campesino e indígena, que también hay que decir es mayoritariamente campesino, y que las movilizaciones se desarrollan en 10 departamentos del país, no solamente en Asunción, la capital. Eso es muy importante porque da cuenta precisamente de la reivindicación nacional, Osvaldo. No es solamente quienes llegan a la capital donde se hace todo evidente, sino que también hay otras regiones que luchan por lo mismo. Gracias, Osvaldo. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a profundizar en este asunto con Abel Irala. Él es director del Centro Base de Investigaciones Sociales. Nos acompaña desde la ciudad de Luque. Abel, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido. Sí, buenas noches, Tatiana. Un cordial saludo a toda la teleaudiencia de Telesur. Es un gusto de estar en contacto con ustedes.
A usted muchísimas gracias. ¿Qué diferencia esta movilización de otras de años anteriores en esta oportunidad en el contexto de la pandemia? ¿Qué marca en este momento las movilizaciones de esta semana? Bueno, primero quisiera recordar de que estas movilizaciones tienen 6 puntos centrales como reivindicación. Uno tiene que ver con el acceso a la tierra y la regularización de la tenencia de la tierra para las familias campesinas. El segundo, la condonación de la deuda. La tercera reivindicación gira alrededor de la reactivación productiva para la agricultura familiar campesina. La cuarta es el respeto a la población y comunidades indígenas. Este respeto a la población de comunidades indígenas significa también el respeto a sus territorios. En los últimos años, organismos del Estado y incluso organismos privados, empresariales, han ido arremetiendo contra comunidades indígenas y han hecho acciones violentas para que estos puedan abandonar sus territorios. El quinto punto tiene que ver con programas de ayudas para la población de adultos mayores o de la tercera edad. Y el sexto, alrededor de un plan de emergencia para las familias campesinas e indígenas. El tema central probablemente está en la condonación de las deudas. Las familias campesinas han ido asumiendo deudas a partir del prolongado abandono estatal, de la ausencia de políticas de los diferentes gobiernos para la agricultura campesina, y esto de alguna manera ha conllevado a que muchas familias campesinas estén con un alto nivel de endeudamiento en bancos, financieras, tanto públicos como privados. Y esta es una reivindicación que se tiene desde el año 2017. Se lleva 3 años alrededor de este pedido. Con el gobierno de Mario Abdo Benítez, con el gobierno que empezó en el 2018, se ha firmado un acuerdo, pero el alto nivel de burocracia por parte de las instituciones estatales hace imposible encontrar una solución real y efectiva hasta el momento. De hecho, Abel, con respecto a... Muchas de las demandas planteadas alrededor de las tierras son demandas históricas que hace 20 años, 30 años, después de la transición de la democracia, las organizaciones campesinas vienen planteando sin solución alguna por parte de los diferentes gobiernos. Sí, te pregunto acerca... que tiene esta movilización... Sí, perdón. Sí, te pregunto precisamente acerca de este gobierno del presidente Mario Abdo Benítez, porque queda la idea, queda la sensación que hay una inacción intencional, que no actúan, más vale que dejan que se extienda el problema sin una acción manifestaciones, la identidad y el patrimonio de nuestros pueblos en este momento, precisamente Soy en este María Antonieta Peña, en nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción. Bien, les damos la bienvenida a este espacio. Y de inmediato revisemos qué hemos preparado para Mario Abdo Benítez y otros gobiernos que le antecedieron, de alguna manera tienen una política para el sector campesino que los lleve al fracaso. Es decir, que los lleve al endeudamiento, que los lleve a una situación de no comercialización de productos, que los lleve a una situación de abandono para que sobre el territorio campesino e indígena pueda avanzar la agricultura mecanizada o se puedan extender los monocultivos de soja y que se abra camino aún más a los agronegocios. Me parece que de alguna manera es la intención de fondo por parte de los gobiernos y en específico de este gobierno, que está muy vinculado a los gremios empresariales.
a los gremios del agronegocio, a las multinacionales. Una usurpación en velada. Paraguay Abel. hay un proceso de criminalización muy fuerte contra la protesta social, un proceso de criminalización contra las luchas campesinas. Hoy nada más nos enterábamos de capturas a dirigentes campesinos en un asentamiento del departamento de San Pedro. La semana anterior, hace 5 días, se realizaban desalojos en comunidades campesinas. Entonces, hay una forma muy violenta de actuar por parte del actual gobierno, y estamos en un estudio que vamos a publicar dentro de unos días. Estábamos analizando las imputaciones que se dan a dirigentes campesinos alrededor de la problemática de la tierra en Paraguay, y esto nos daba el siguiente resultado, que de agosto del 2019 a agosto del 2020 tenemos más de 100 personas imputadas alrededor de la problemática de la tierra. Es decir, en Paraguay se imputa a un campesino cada 3 días prácticamente por una problemática que es social, por una problemática histórica, por una problemática vinculada al acceso de la tierra y al despojo de comunidades campesinas e indígenas. Abel, Sin embargo, permíteme te pregunto algo. ¿Y cuáles son las razones de esa imputación? ¿Cómo es que desde un hecho reivindicativo se constituye una estrategia judicial para imputarlos? ¿De qué se les acusa? Porque es muy grave. Cada 3 días un campesino imputado en el país. Las acusaciones son varias, son desde coacción, algunas pasan como delitos comunes, pero la principal está vinculada a la invasión de la propiedad privada. Y estas propiedades privadas deben ser puestas entre comillas, porque en el Paraguay no se tiene un registro, un catastro de la tierra, y lo que sí se tiene es una documentación de tierras mal habidas. Hay situaciones, te cuento un caso, hay situaciones, por ejemplo, donde la dictadura había negociado tierras y había entregado tierras que eran destinadas para los sujetos de la reforma agraria y las había cambiado por una avioneta. Esas situaciones nunca se regularizaron. Entonces, lo que plantea el movimiento campesino es un proceso de recuperación de las tierras, un proceso de saneamiento de las tierras. Y como esto no viene por parte de las instituciones estatales y de los gobiernos, las organizaciones campesinas, a través de sus acciones, ocupan tierras. Y es a través de la ocupación de tierra, a través de la acción colectiva, que se logran formar asentamientos y comunidades campesinas. Es decir, durante los 30 años de transición o democracia formal en el Paraguay, los asentamientos que se formaron, las comunidades campesinas que existen y resisten hasta ahora, ha sido a través de la lucha organizada del pueblo, no necesariamente a través de una política gubernamental o de una respuesta efectiva por parte de las instituciones que se crearon para velar por los derechos del campesinado. Y justamente en este marco lo que te iba a decir es de que tenemos un gobierno inmerso en una múltiple crisis, con una crisis política, un gobierno débil, un gobierno conservador, que gracias a la movilización campesina, que hoy autoridades del Poder Ejecutivo, de los ministerios, del Poder Legislativo estén sentadas en una mesa de diálogo con dirigentes campesinos y campesinas, no es porque el gobierno tenga una apertura al diálogo, es por la fuerza de la movilización, porque los campesinos han llegado hasta Asunción, porque los campesinos están cerrando rutas, están acampando al costado de las carreteras en los diferentes departamentos del país. Entonces, esta presión popular obliga al gobierno a sentarse a discutir qué tipo de respuesta puede dar a estas demandas. Y efectivamente no tiene
ninguna respuesta hasta el momento. Se hizo un diálogo, un primer diálogo, hoy miércoles se volvió a tener una mesa de diálogo y probablemente mañana en la tarde se tendría alguna respuesta. De allí a saber si esa respuesta va a convencer y realmente va a ser efectiva para los reclamos campesinos, habría que esperar. Lo que adelantó el ministro de Agricultura, Moisés Bertoni, es que no van a acceder a la condonación de las deudas que se convierte en un reclamo probablemente como pilar principal de estas movilizaciones campesinas. Sí. Y estas movilizaciones campesinas que hoy tiene un hito, que tiene como un punto álgido, elevado, pero hay que mencionar que durante toda la pandemia, durante toda la cuarentena, las organizaciones campesinas e indígenas han estado movilizadas, han estado realizando protestas, pero también han estado realizando donaciones y acciones solidarias de alimentos, de su producción, y es lo que justamente el gobierno no ve, no observa, ni le interesa la producción de alimentos, no le interesa el mercado interno, no le interesa el bienestar de la población, y toda su política apunta a fortalecer un modelo extractivo, no le interesa buscar el bienestar de la exportación de la soja y de la carne primeramente, y luego el bienestar de la población. Y no le interesa teniendo en cuenta algo que resulta además sustancial, y es que estos campesinos, todas estas comunidades que se movilizan y ahora que se expresan de esta manera de nuevo a través de estas movilizaciones en Asunción y en otras partes del país, son los que alimentan a la población paraguaya, como sucede en tantas partes de nuestra América Latina. Muchísimas gracias, Abel, por contarnos y con toda claridad ayudarnos a entender la complejísima situación que vive el país ahora y como un asunto estructural también. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Gracias a usted. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver salimos de las fronteras de América Latina. Es noticia de España. El Tribunal Supremo confirmó la condena al Partido Popular por la trama Gürtel. Según este fallo, dicen textualmente, hubo un auténtico y eficaz sistema de corrupción a través de la contratación pública. Por esto, en uno de los más de 30 casos irregulares que involucran a los populares, Mariano Rajoy salió del gobierno y entró Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero de España. Es un hecho que analizamos al volver en Es Noticia. Un recorrido que te invita a conocer las diferentes danzas tradicionales en México. Sus sones se ven incluidos en el sentimiento y el corazón tanto de lo que es eclesiástico como del calor muy colotlense, muy propio de cada danzante. Esta danza anteriormente se llamaba la danza guadalupana. Esta viene después de la conquista de 1591 de aquí de Coltlán, Jalisco. Sábado, solo por Telesur.
En noticia de España, el Tribunal Supremo ratifica la sentencia en relación al escándalo de corrupción, mejor conocido como el caso Gürtel, que confirma actividades ilícitas ejecutadas por el Partido Popular durante el mandato del expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, y también un poco más atrás. La máxima instancia judicial del Estado español anunció este miércoles sentencia firme en los casos vinculados a la llamada trama Gürtel, proceso judicial iniciado a finales de 2007 que develó un entramado de corrupción y financiación ilícita del Partido Popular, la segunda organización política más influyente en el país en las últimas décadas. La confirmación de la sentencia emitida por la Audiencia Nacional en mayo de 2018 era un secreto a voces y rápidamente la organización de corte conservador fue cuestionada en el Parlamento. Señor García Egea, usted es una persona inteligente y aunque quizá usted no sepa de derecho, en su partido hay buenos juristas que seguramente le habrán informado a usted de lo que seguramente va a decir el Tribunal Supremo. Yo entiendo que usted tenga que decir aquí lo que tiene que decir, pero fíjese, en España hay separación de poderes y hay independencia judicial, a pesar de ustedes, señoría. ¿Y sabe por qué le digo a pesar de ustedes? Ustedes antes decían, cito literal, vamos a controlar por detrás el Tribunal Supremo. Lo decían en privado, pero es que ahora lo dicen en público. La decisión penal corrobora la condena a 29 acusados, entre ellos Francisco Correa, Pablo Crespo, Luis Bárcenas y su esposa Rosalía Iglesias, entre otros. El caso Gürtel produjo la moción de censura que finalizó con la destitución del expresidente Mariano Rajoy en mayo de 2018 y ha desgastado en buena medida a la otrora robusta fuerza política. Entre los detalles del fallo judicial se comprueba que el Partido Popular utilizó al menos 245.000 euros provenientes de fondos públicos para financiar las candidaturas de su opción política en las localidades de Majadahonda y Pozuela, ambas pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Madrid. Asimismo, quedó en evidencia la existencia de la nómina paralela bautizada como Caja B, que fue el resultado de la apropiación indebida del ex tesorero popular Luis Bárcenas, nombrado directamente por Mariano Rajoy, quien junto a su esposa Rosalía Iglesias malversó más de 149.000 euros. El Partido Popular, antes Alianza Popular, fue ideado por estrechos colaboradores del dictador Francisco Franco, donde destaca la influencia de Manuel Fraga, quien desempeñó altos cargos durante la dictadura franquista, que incluyen el ministro del Interior y la cartera de Información y Turismo. Actualmente forma parte de la oposición al gobierno de Pedro Sánchez, en alianza con el partido de extrema derecha Vox y Ciudadanos. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello el doctor Julio Gambina, especialista en temas de economía mundial. Integró la presidencia de CEPLA, Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico. Nos acompaña desde Buenos Aires. Doctor Gambina, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. ¿Qué es para usted, después de ver todo esto y además de recordar el caso Gürtel específicamente por el que hoy se pronuncia el Tribunal Supremo de España, el Partido Popular? Bueno, lo que hace es ratificar lo que fue un escándalo que le costó el gobierno a Mariano Rajoy, al Partido Popular y supuso la entrada en escena de la alianza del Partido Socialista Obrero Español y de Unidas Podemos. Digamos una crisis política en España, pero que pone en evidencia la trama delictiva de un sistema de corrupción desarrollado entre el Partido Popular en su momento en el gobierno con las propias empresas para beneficio político del Partido Popular en el gobierno, pero incluso con negocios personales, porque en la sentencia aparecen los regalos que había de las empresas para con los funcionarios y la exigencia, por lo tanto, de la justicia ante el delito probado, porque no es otra cosa que ratificar lo que había planteado en su momento la Audiencia Nacional. Lo interesante es que este es un tema de larga data, no es un tema
de último momento, sino que tiene que ver con actividades delictivas que vienen desde fines del siglo pasado y que se presentaron recurrentemente durante los comienzos del presente siglo. Esto le costó el gobierno al Partido Popular y bueno, en estos momentos de crisis económica, de crisis política en España, en Europa, la ventilación de este tema, el traer de nuevo a la discusión, pone una cuota más de agudización de los problemas que tiene España. Pensemos que España es de los países más perjudicados desde el punto de vista económico en Europa por la crisis del coronavirus y la que viene de antes, pero también con problemas políticos muy serios. Ha habido muchas dificultades para resolver precisamente la renovación política en España, con muchos niveles de incertidumbre política. Por eso esta ratificación, que no es sorpresa, pero complica la situación de inestabilidad política que sufre Usted España. lo dice bien, doctor Gambina, no es sorpresa, se conocía, era un secreto a voces todo lo que implicaba los entresijos del caso Gürtel, la Caja B, los cuadernos Bárcenas, que además de allí se derivaron en otras investigaciones. Pero sí hay algo que llama la atención, doctor Gambina, y es por qué no está directamente involucrado Mariano Rajoy. Si él lo que dice es, yo firmaba porque el tesorero me decía que lo hiciera, pero ¿cómo es posible que siendo la cabeza visible de los populares, él no supiera todo lo que estaba pasando? Bueno, también es parte del mundillo de la política, como algunos intentan quedar afuera de la responsabilidad, e incluso uno de los grandes debates era si esto tenía que ver con responsabilidades de los funcionarios directamente involucrados o si involucraba directamente al partido político como tal y a Mariano Rajoy como jefe del partido político y como jefe del gobierno. Obviamente que eso tiene que ver con todo el entramado de la justicia, de una justicia que está cuestionada, incluso en España, donde hay un proceso de reforma judicial en marcha. Aquí el dato interesante es la unanimidad que ha habido que ratifica la sentencia de la audiencia, pero obviamente deja al descubierto ese entramado que mantiene las fuertes sospechas, porque realmente es impensable que el jefe de Estado estuviera al margen de esos negociados. Por eso se habla de la Caja B, de la responsabilidad del propio partido en el gobierno y de Rajoy. Obviamente que la sentencia del tribunal, si bien intenta ponerle una palabra final al episodio, es un tema que va a seguir dando que hablar en España. Sí, doctor Gambina, ¿usted cree que es una sentencia ejemplar sobre las personas involucradas? Son 29, algunas, por ejemplo, el caso de Bárcenas, del extesorero, son 29 años, le redujeron un poco más, de hecho ya él tenía una prisión. ¿Pero usted cree que es ejemplarizante en medio de tal nivel de corrupción que implicaba a uno de los partidos más tradicionales de España? Bueno, yo creo que sí. En algunos casos bajaron las sentencias, en otros casos la mantuvieron y en algunos se aumentaron las sentencias. Creo que es ejemplar. Se trata de muchísima gente involucrada que terminan pagando con cárcel. No es lo común, no es lo habitual que haya asociado al tema de corrupción tan flagrante sanciones tan ejemplares como esta. Lamentablemente el tema de la corrupción, el vínculo del gobierno de los estados capitalistas con las empresas que se benefician con la legislación de política económica de los estados capitalistas, es un tema, yo me animo a decir, natural y fuertemente vinculado a los negocios y al entramado que hay
entre el sector empresario hegemónico y los estados capitalistas. En este caso, bueno, hay sentencia firme, es un caso ejemplar, pero es apenas una muestra minúscula de fuertes lazos de corrupción que vinculan a las empresas con los estados, no solo del Partido Popular, no solo de España, sino que este es un tema mucho más generalizado. Lo importante es que se hace visible desde la máxima autoridad judicial de España en este caso. Sí, doctor Gambina, me queda algo por preguntarle brevemente. Estamos a punto de finalizar esta emisión de Desnoticia, pero no sabe cuántas preguntas más quedan en el tintero con respecto a este caso. Pero una de coyuntura política. Partido Popular con Vox y con Ciudadanos es absolutamente opositor a cualquier cosa que se haga, que se diga, que se accione por parte de quienes están en el gobierno, que son el PSOE y Podemos. ¿Cree usted que ante esta decisión que toma el Tribunal Supremo bajará la intensidad de esta presión y de esa tensión? No, para nada. Van a exacerbar la presión todavía porque pueden sentirse acorralados. Y tiene que ver con una presión que tienen todos los partidos de la derecha política en este tiempo histórico. Por eso digo, no hay que ver solamente el caso de España, sino que hay que mirar, por ejemplo, quiero asociar a lo que acontece en Estados Unidos con la evasión tributaria, nada menos que del presidente que está intentando disputar un nuevo periodo electoral en Estados Unidos. Entonces, la corrupción individual o asociada de los poderes fácticos con estos partidos de derecha que lanzan una fortísima ofensiva política en este tiempo histórico no se va a contener por este fallo ejemplar. Es más, me animo a decir que van a intentar contraatacar con más fuerza todavía para intentar recuperar las posiciones de poder que facilitaron y permitieron esos casos de corrupción que ahora están sentenciados. Lo escucho y lo que pienso es en la población española en este caso, el pobre pueblo español que es el que sufre, porque uno también se pregunta cuánto se habría hecho con tal cantidad de millones de dinero, en este caso de euros, que se fueron a los bolsillos de unos pocos. Muchísimas gracias, doctor Gambina. Un placer, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Desnoticia. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. De regreso a América Latina, se da en Colombia, pendientes de lo que allí sucede. Hasta mañana, sigan con nosotros.